vamos con una aplicación práctica de la ecografía que yo creo que es enormemente útil. Esta es una charla además a Ramón, que es una pena realmente que no esté, que dice que es como un bonsái, porque que cada año le vamos poniendo una ramita nueva y la vamos podando, y entonces es una charla que realmente se va recortando y ampliando por la práctica. Entonces tenemos algunos vídeos que va poniendo él, que voy poniendo yo, y dice que es como un bonsái esto. Desde el punto de vista, y por hacerlo rápido, la tendinopatía calcificante es un proceso enormemente frecuente que se produce sobre todo sin conocimiento es prácticamente siempre primaria. No se sabe exactamente por qué se produce, ya lo ha dicho antes Antonio, en algunas ocasiones muy parecido a la capsulitis retráctil se asocia a diabetes, y lo que sí que se produce, donde tenemos claro, es la producción de una metaplasia fibrocartilaginosa que lo que hace es transformar los tenocitos productores de colágeno y de tendón en condrocitos, que son células que van a tender a producir una metaplasia con depósitos de carbonato cálcico. Ello incrementa la presión intratendinosa. Sí que está muy poco asociada con roturas. Ya veis que únicamente el 10% nos encontramos esta dualidad, con lo cual si vemos una calcificación ya tenemos que pensar que realmente no estamos hablando de una asociación con roturas frecuentes. 50% bilaterales, y donde la mayor parte de las personas afectadas son mujeres. Desde el punto de vista de la evolución, y esto es muy importante, ya Outhoff en 1990 y posteriormente estudios en el 97 describió las tres fases de la propia evolución, donde se formaría una primera fase, o el tendón calcificaría en una primera fase precalcificante, donde se producen estas alteraciones que comentábamos antes de la transformación de tenocitos en condrocitos, una alteración es precisamente en la celularidad y con esta metaplasia con el depósito. Posteriormente pasaría a la fase donde se deposita el carbonato cálcico, en la fase calcificante, que a su vez se subdivide en otras tres fases. Una fase formativa, donde estas células similares a condrocitos producen realmente estos cristales de carbonato cálcico en la matriz extracelular de las células. Una fase de reposo, donde finaliza este depósito de la formación de calcio y se forma un tejido alrededor del depósito fibrocartilaginoso, y una fase ya donde el propio organismo entraría en un intento resortivo por fagocitosis, donde se producen ya la aparición de células inflamatorias, y que es la que marca claramente, lógicamente, lo que es la sintomatología, precisamente por esta aparición de células inflamatorias y macrófagos que intentan producir la resorción y el reblandecimiento del calcio. Y esto es muy importante desde el punto de vista de que tenemos que buscar realmente asociar fases a fases incluso del propio tratamiento. Y una última fase, que será la tercera, una fase postcalcificante, con un depósito cálcico ya menos organizado, con fibroblastos inmaduros, con tenocitos y depósito de colágeno tipo 3. Y lo importante es que realmente esto se asocia muy claramente con la clínica, es decir, en la fase que es muy variable y que dura meses a años, tenemos una primera fase, que es una fase indolora, donde el dolor se puede producir únicamente por efectos mecánicos, no tenemos componentes inflamatorios que serían en la segunda fase, y lo que tenemos un efecto masa únicamente por el propio efecto mecánico que puede producir la hipertrofia del propio tendón. Mientras que hay una fase claramente dolorosa que se relaciona con la hiperemia desde el punto de vista del tendón, muy asociado a este proceso puramente inflamatorio, y que además puede en ocasiones ya producir un dolor ya enormemente agudo cuando este depósito blando, reblandecido en la segunda y tercera fase, puede llegar a explotar y a reventar a bursa o incluso a parte del hueso, especialmente a bursa, produciendo una bursitis prácticamente metabólica por la extravasación brutal de calcio casi líquido a la bursa, y produciendo este dolor que llamamos que es el dolor hiperagudo, la crisis cálcica que se llama, que es de donde el paciente ya te puede venir pues llorando a la consulta porque realmente produce un dolor enormemente agudo. ¿Cómo lo vamos a diagnosticar desde el punto de vista de pruebas complementarias? También se asocia muy claramente con las fases que hemos visto previamente, es decir, en la radiografía también tenemos estas tres fases, y existen tres tipos también de calcificación que se asocian precisamente a estas fases, es decir, podemos encontrarnos con que tenemos tipos de calcificación
en los estadios evolutivos, es decir, podemos tener un tipo 1 de calcificación que posteriormente se transforma a un tipo 2 y que termina en un tipo 3, y que serían precisamente estas fases, donde en la primera, el tipo 1 sería una calcificación muy densa, muy bien definida, circunscrita y ya muy definida, desde muy conocida de hace ya bastante tiempo. Una segunda fase donde el tendón calcificado en la zona de la calcificación tiene ya una fase ya radiográficamente más blanda, más transparente, con una periferia poco definida, y una fase, un tipo 3, una fase 3 donde el tendón calcificado se ve radiográficamente en forma de una calcificación más transparente, más blanda, con una forma ya más algodonosa, mucho más difícil de definir desde el punto de vista de bordes que en la fase tipo 1. Y la ecografía es enormemente superponible y también vuelve otra vez a incidir en la importancia de las fases que comentábamos fisiopatológicas. Es decir, podemos tener estadios tipo 1, donde tenemos una sombra acústica muy marcada, vemos realmente como una estructura prácticamente igual a hueso, con una línea hiperecogénica que marca la superficie y con una sombra acústica enormemente marcada. Una fase 2, esta ya sería casi fase 3, una fase 2 donde ya vemos la atenuación de la calcificación, ya podemos atravesar la calcificación y no ver esta sombra acústica, es decir, ya vemos el comportamiento incluso de la cabeza y del hueso de la cabeza humeral. Y una fase tipo 3 donde sería una evolución con una zona ya claramente algodonosa, muy blanda, donde a veces tenemos incluso dificultad de diagnóstico ecográfico porque atravesamos totalmente la calcificación precisamente por esa consistencia. Es una clasificación que Vilchez en tesis doctoral 2014 superpuso de una manera muy brillante a lo que son los estadios desde el punto de vista radiológico, y que nos va a dar mucha información especialmente para cuándo acometer el tratamiento. Imágenes de estas características, vemos calcificaciones sin tipo, en este caso 2, vemos el hueso por debajo, como la calcificación no produce una absorción completa del sonido, con lo cual penetra a través de la calcificación y delimita el contorno de la cabeza, es decir, es una calcificación que ya podemos intuir que está en una fase 2, en una calcificación también en una fase 2 se intuye la cortical por debajo de la propia calcificación, es decir, podemos hacer una simulación muy clara desde el punto de vista ecográfico del estadiaje de la calcificación, lo cual tiene mucha importancia desde el punto de vista de tratamiento. ¿Qué más nos puede aportar la ecografía? Pues en esta ecografía, que yo creo que ya es de 1998, pero de cualquier manera sigue siendo válida, vemos perfectamente la distancia al tendón del bíceps, el grado de calcificación y especialmente la localización. Muy importante saber si la calcificación está primero en el interior del tendón, porque hay algunas que son bursales, en qué tendón está localizado, si en el supraespinoso, como en este caso, en el subescapular, o en el infraespinoso, aunque son menos frecuentes, aproximadamente el 50% son de supraespinoso y el otro 50% se lo reparten entre subescapular y infraespinoso. Y por otro lado, y le puede venir muy bien al clínico si luego tiene que hacer un vaciamiento de la calcificación, que se le identifique la distancia que tiene al tendón del bíceps para saber si luego tiene que acometerla, porque él a veces no la ve desde el punto de vista de la superficie y qué distancia tiene al tendón del bíceps. ¿Qué nos puede aportar más la ecografía? La ecografía pues, nos puede decir si estamos hablando de una unilocular, es decir, una gran calcificación, si la calcificación está más fragmentada, si está polilobulada o es poliloculada, en este caso en dos casos, en dos zonas adyacentes. Hay veces que tenemos una calcificación anterior y otra posterior, es decir, como vemos, el tamaño de la calcificación, si es una calcificación grande, como en este caso, de unos 8 o 10 centímetros, es decir, la ecografía nos hace una aportación francamente válida. También en el estudio dinámico nos puede aportar la calcificación saber si tenemos una hipertrofia del propio tendón por efecto masa de la calcificación, como en este caso, que ya vemos cómo la calcificación produce una hipertrofia tendinosa y está produciendo una compresión a nivel deltoideo. Podemos imaginarnos que esta hipertrofia tendinosa puede tener consecuencias mecánicas luego en el movimiento bajo el arco coracoacromial. Vemos calcificación de estas características claramente hipertróficas que producen limitación de la entrada por debajo del arco, en este caso acromial, del arco óseo. Esta en el subescapular se ve cómo se tiene que comprimir la calcificación para entrar por debajo del bíceps en su porción corta, es decir, un claro
conflicto en la zona anteroexterna por efecto de esta calcificación. Luego veremos imágenes de estas características. Más calcificaciones, calcificación tipo 2, casi 3, con una hipertrofia muy importante, con un conflicto de entrada por debajo del arco acromial. Podemos imaginarnos que en el roce de esta calcificación, siendo tan superficial, en uno de estos roces puede producir una perforación a la zona bursal y esto producir una extravasación franca de calcio a la bursa y producir un dolor enormemente agudo. Desde el punto de vista de la ecografía, realmente está pasando a ser ya el elemento diana ideal inicial para el tratamiento de las calcificaciones. La propuesta ya viene de hace años, es decir, esta punción que se hace hoy en día ecoguiada es una modificación en la propia evolución de las técnicas de punción. La primera que se hizo fue una punción ciega, es decir, saber que teníamos una calcificación radiográfica y se hacían unas punciones haciendo una simulación de dónde podía estar la calcificación. Se vio lógicamente que eso tenía menos efecto que si se hacía bajo control escópico, pero claro, la escopia en los dos planos con todo el movimiento que ello implica desde el punto de vista de arco, y posteriormente llegan las ecoguiadas donde realmente tenemos una capacidad, moviendo el transductor 90 grados, de delimitar perfectamente la zona central de calcificación. Ya veis cómo son calcificaciones de diferentes formas. Esta calcificación estamos puncionándola a nivel ecográfico, ya vemos cómo la calcificación no es totalmente líquida, si salta como esta nieve a la bursa que está distendida y como luego con la cucharilla la vamos vaciando. Esto es un poco una calcificación grado 2, una calcificación no totalmente líquida, pero que podemos puncionarla y lavarla. Quedaros con esta imagen, veremos luego alguna imagen de calcificaciones más pastosas. Desde el punto de vista de la indicación del lavado ya ecoguiado y centrándonos en el tratamiento ecoguiado, la indicación clínica es en caso de calcificaciones dolorosas. Además, ya hemos dicho que las dolorosas suelen ser estadios 2 en fase ya resortiva o estadios 3, calcificaciones grandes, mayores generalmente a 6 milímetros, no tan pequeñas porque además no producen claras hipertrofias tendinosas, y por otro lado buscar ese estadiaje de calcificaciones. No cabe ninguna duda que esta calcificación estoy absolutamente seguro que se puede lavar con seguridad, es decir, no atenúa absolutamente nada, es un depósito cálcico muy blando en una fase 3, totalmente blando, con lo cual estamos hablando prácticamente de un absceso cálcico en el interior del tendón que es muy sencillo atravesarlo con una aguja y lavarlo. El problema que tenemos en las calcificaciones es que no sabemos, por efecto de la consistencia de la cortical, cuando atravesemos nosotros, si en el interior tenemos zonas más líquidas o más sólidas. Entonces, por eso la ecografía nos sirve muy bien para determinar la fase. Por otro lado, también tenemos calcificaciones bursales, luego veremos algún ejemplo, donde ya se ha producido una perforación de calcificaciones de estas características a la zona bursal y hacemos prácticamente un lavado de la calcificación. Desde el punto de vista de la técnica, que yo creo que puede ser muy ilustrativo, nosotros la realizamos de esta manera, yo creo que prácticamente todo el mundo va a sistemas similares. Muy importante, lo hacemos sentado, con el paciente sentado en la camilla, con el brazo por fuera, y muy importante determinar la posición rotacional del brazo, porque tenemos que decirle al paciente que no mueva luego posteriormente el brazo, porque realmente la anestesia que hacemos en la piel, si no, no tendría un traslado con la anestesia en profundidad. Marcamos el centro de la calcificación con una aguja interpuesta para tener perfectamente delimitado la marca del centro de la calcificación, y hacemos una marca en piel con el capuchón de la aguja para saber que en esta zona, y si el paciente no rota, vamos a tener en profundidad la calcificación. En esta zona hacemos una infiltración luego en el punto que hemos marcado en el centro, una infiltración de la zona cutánea y de la zona bursal adyacente a la calcificación con una aguja muy fina, ya veis, una aguja en este caso azul de 23G, muy fina, muy poco dolorosa, y esperamos, y luego ya una vez que hemos hecho esta anestesia nos vamos a cargar las otras dos ampollas, que son ampollas de anestesia y una segunda ampolla que luego utilizaremos para infiltrar la bursa. Es decir, le damos tiempo al paciente y una vez que ya hemos cargado las otras ampollas, lo que vamos es con una aguja, en este caso ya de 18 Gs o incluso de 16 en función de la calcificación, y en el punto que hemos hecho la anestesia, si el paciente no ha movido nada, lo que hacemos es perforar
con la aguja la propia calcificación, que es el momento donde el paciente tiene algo de dolor. Lógicamente el tendón duele, está inflamado, tiene células inflamatorias y lo que hacemos es perforar la calcificación en este punto. Una vez que ya hemos perforado la calcificación, lo que hacemos es meterle presión, es una ampolla con anestésico, metemos presión y en un momento determinado notamos como una pérdida brusca de tensión, que es cuando realmente la calcificación se rompe o la fase líquida ya pasa a la jeringa. Y en ese caso es cuando notamos en un momento determinado que el calcio ya se extravasa a la propia jeringa y inyectamos algo anestésico. Volvemos a esperar aproximadamente 30 segundos, lo hacemos con anestésicos de acción rápida, mepivacaína especialmente, y una vez ya que el interior de la calcificación está anestesiado es cuando ya proseguimos con este lavado, que en realidad lo que consiste es meter presión del anestésico dentro de la propia calcificación y distender la zona de la calcificación para que por presión positiva refluya a la jeringa. Como veis, utilizamos la jeringa siempre en un plano de caudal aproximal, precisamente para que todo el calcio vaya refluyendo a la parte más basal de la propia jeringa. Aguja de 18 Gs, prácticamente la sistemática siempre es la misma, y dependiendo del grado de la calcificación vemos cuando metemos presión como rezuma de manera casi explosiva este calcio a la propia jeringa. Más imágenes. Estas características, ya veis cómo se hincha el tendón en la parte superior y cómo en un momento determinado cuando explota la calcificación, como sobre todo cuando es purulenta, cuando está en estadio 2, especialmente estadio 3, cómo se puede vaciar la mayor parte de la calcificación a la jeringa. Si vemos que se llena de mucho calcio, se hace muy turbio, lo que hacemos es en esta fase ya una segunda jeringa que la cambiamos y que la utilizamos con suero fisiológico para seguir haciendo este barbotaje. En esas fases ya la anestesia ha hecho su efecto, el paciente no tiene ningún dolor y es francamente cómodo. Es muy importante, lo único, tener cuidado de que la entrada sea una única. Ya veis cómo se distiende el propio tendón por efecto de la presión del líquido que introducimos y cómo explota realmente y cómo va refluyendo a medida que hacemos el barbotaje por efecto de presión positiva el calcio a la jeringa. Por último, la tercera que ya habíamos cargado previamente es una infiltración con un par de mililitros de mepivacaína y una ampolla de triancinolona, que lo que busca es que si posteriormente el calcio era muy líquido, no lo hemos lavado del todo y sigue refluyendo, no produzca una bursitis muy dolorosa, una bursitis química, con lo cual infiltramos siempre al final con una ampolla de 40 miligramos de acetato de triancinolona y 2 mililitros de mepivacaína. Imágenes de lo que solemos ver generalmente en calcificaciones. Hay unos casos especiales como estas calcificaciones que ya son bursales, ya veis que no afectan a la inserción del tendón, sino que están en la bursa. Generalmente son derivas de calcificaciones que han sido tendinosas y que en un momento determinado han explosionado y han llenado la calcificación, o esta que está prácticamente en la correa bicipital. Nos podemos encontrar calcificaciones de estas. Realmente ya el tendón no tiene prácticamente calcio y tenemos aquí una calcificación líquida en la zona de declive de la bursa que también podemos lavar con una jeringa sin mayor problema. Lo único que no tenemos que acceder al tendón sino a la zona de calcificación. En estos casos a veces incluso ya no hay ni que lavar, sino únicamente que aspirar, porque ya tenemos el absceso cálcico prácticamente en la zona bursal. Y hay otras que también no son tan dolorosas, pero son también bastante frecuentes, que es que reviente la calcificación al propio interior del hueso y produce unas geodas cálcicas en el propio interior y también tenemos acceso a esta perforación de la calcificación a nivel profundo óseo. Son las dos variantes de evolución de la calcificación más frecuentes. Imágenes de antes y después, un mes la calcificación y al mes la sombra que queda. Generalmente se queda un pequeño tatuaje, a veces este tatuaje se produce en la bursa precisamente por el vaciado de la propia calcificación. Más imágenes de estas características, la calcificación, el tatuaje bursal y imágenes de calcificaciones en estadio 3. Ya veis que es como pasta de dientes prácticamente que estamos perforando, es casi un absceso. Os podéis imaginar que esta calcificación cuando se rompe porque han roto las últimas fibras tendinosas produce un dolor brutal porque realmente se extravasa todo el calcio a la superficie bursal. Es lo que repetimos nosotros o simulamos con la propia imagen ecoguiada, es penetrar esto y lavarlo de tal manera que podamos sacar calcificaciones. En cuanto a tratamientos, las tasas de éxito son francamente altas y especialmente asociadas al estadiaje. Muy importante
especialmente cuando son calcificaciones mayores, ya lo hemos dicho, el 71% mejoran. Desaparecen mucho, especialmente cuando se hacen en fases clínicas positivas y resortivas, porque si no, si lo hacemos en una primera fase, vemos una calcificación con poca molestia y un estadiaje, francamente nos podemos encontrar que estamos pinchando el hueso de una aceituna, es decir, aquí no tenemos capacidad de perforar, o si perforamos, como me ha pasado alguna vez y en alguna demostración, incluso en un congreso o en un curso, que es que pinché en quirófano una y es que no podía luego ni sacar la aguja de lo dura que estaba aquello, ¿no? Y así tienes que poner el pie en el hombro para sacar la calcificación. Es decir, importante que hagamos una selección muy clara del estadio de la propia calcificación, porque nos ahorraremos problemas. Si nos encontramos con una situación de estas, pues la alternativa sería el hacer perforaciones o intentar perforar de manera múltiple la calcificación para buscar que posteriormente esa calcificación se rompa y se reabsorba posteriormente. Como veis, sistema francamente útil, perfectamente recomendable, muy sencillo de realizar si se hacen con los pasos adecuados. Da muchos mejores resultados que la realizada con sistemas ciegos, lógicamente, o fluoroscópicos. Procedimiento que es técnicamente sencillo, lo único que necesita es mucha precisión, es decir, aquí no podemos no acertar con la aguja en el centro, porque como hagamos varias perforaciones, hacemos ya canales de salida y luego ya no podemos meter presión, porque ya no tenemos una oquedad, sino tenemos un colador donde metemos la presión por un lado y te sale líquido por el otro. Los mejores resultados, si somos capaces de seleccionar la calcificación en su estadiaje, y aunque no se consiga, en el peor de los casos lo que se pueden hacer son perforaciones o punciones de manera resortiva. Siempre que lo hagamos, y hay que tener cuidado si se quiere hacer, y siempre que tengamos ese tratamiento serial de la calcificación, de tratamientos ecoguiados, ondas de choque o incluso cirugía, si lo vamos a hacer, decirle al paciente de hacerlo antes de las ondas de choque, porque en algunos casos nos vienen cuando ha fracasado la onda de choque y ya tenemos totalmente fragmentado y tenemos ya una papilla que ya no podemos lavar porque realmente ya no tenemos capacidad de meter presión. Muchas gracias.